uno. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el maestro Luis Escalona González Cortés, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene posgrados también en esta misma institución en materia de amparo, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y diplomado en Mediación. En esta ocasión vamos a platicar al respecto de una figura que ha adquirido relevancia y mucha polémica en estos últimos años dentro del sistema jurídico mexicano, es la figura de prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues, maestro, platíquenos un poquito cuál es el contexto de la prisión preventiva, qué es lo que trata de proteger, es necesaria. Antes que nada, Valeria, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, de entrada la figura de la prisión preventiva oficiosa, tú me preguntas respecto del contexto. Cuando yo siempre hablo de este tema de la prisión preventiva, en este caso la oficiosa como está regulada en el artículo 19 constitucional, yo siempre me pregunto por qué nació esa figura, por qué se reguló de esa manera. Y a mi real saber y entender, yo considero que es una reminiscencia, vamos a llamarle reminiscencia ideológica del sistema penal inquisitivo. Así lo trato yo de entender porque así es como se aplica o se está tratando de que ya no se aplique, pero antiguamente, vale, a los que llevamos ya tiempo en esta rama y nos tocó litigar en el viejo sistema, en el sistema, vamos a llamarle inquisitivo, también existía lo que era igualmente la prisión preventiva como medida cautelar. Digamos que la diferencia del viejo sistema respecto del nuevo, y que a lo mejor se trató de copiar un poco eso en el nuevo sistema acusatorio, es que en el viejo sistema lo que pasaba es que existía un catálogo de delitos graves en el tema o en la regulación del Código Penal Federal y de procedimientos penales federales, y en el caso de la Ciudad de México o Distrito Federal, lo que sucedía es que había una regulación en donde se tomaba la media aritmética de los delitos, y si salía la punibilidad arriba de 5 años, pues se consideraba un delito grave. ¿Y eso qué tenía como consecuencia? Que el procesado no tuviera derecho a seguir su proceso en libertad. En un inicio, Valeria, lo que sucedía es que, como ocurren muchas cosas en la historia, pues es la historia pendular, ¿no? O sea, en un primer momento se ideó que los procesos o los procesados siguieran su proceso en libertad, pero de manera paulatina se fue incrementando en el viejo sistema pues, la manera de que los delitos fueran graves para que no pudieran enfrentar su proceso en libertad. Entra esta reforma del 2008 al sistema de justicia penal, de seguridad pública, y nace esta figura de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva como medida cautelar pues ya tiene su tiempo, pero lo que es novedoso a la luz del sistema acusatorio es el concepto de que sea de oficio. Eso es novedoso incluso hasta, digamos, a nivel internacional, porque en otras legislaciones no como que choca esa figura de oficiosidad en la medida cautelar. Entonces, ese es, digamos, que el antecedente, vamos a llamarle, pues sí, el concepto histórico de la prisión preventiva. Yo considero que a lo mejor es una tradición, una reminiscencia del sistema acusatorio y se vino a trasladar y a mezclar con el sistema, perdón, el inquisitivo, y viene a mezclarse con el acusatorio, y entonces es donde empieza a haber esos choques respecto de la ideología de la presunción de inocencia, etcétera, y se da esa figura y los actuales criterios que han venido saliendo de la Corte Interamericana. Ahora tú dices, me preguntas si era necesaria la prisión preventiva oficiosa. Pues mira, tanto como necesaria no lo sé. Lo que yo sí te diría es que dentro de la figura procesal o del derecho penal procesal, sí es necesaria que esté regulada la prisión preventiva como medida cautelar. Pero el hecho de que sea de oficio, ahí es donde empiezan los asegúnes y es en donde empieza la discusión, porque la oficiosidad sí entra en conflicto con la presunción de inocencia, en este caso de las personas procesadas.
En resumen, yo te diría, pues sí, la prisión preventiva tiene en términos generales si se analiza el Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva obedece principalmente a tres motivos. Uno, a que se proteja a las víctimas o testigos dentro de un proceso penal. En segundo punto tendríamos a que no se sustraiga el procesado de la acción de la justicia, o sea, que no evada el proceso. Y el tercer motivo por el cual se justifica la prisión preventiva es en que no se obstaculice la investigación, o sea, que el mismo procesado realice ciertas acciones tendientes a obstaculizar la investigación que está llevando en este caso el Ministerio Público. Entonces, la esencia de la prisión preventiva en sí misma tiene su razón de ser, más la discusión viene en si es convencional o inconvencional, que ya se declaró inconvencional, el hecho de que sea de oficio. Ese es más o menos mi punto de vista. ¿Y cree que esta parte de oficioso se ha interpretado de una manera incorrecta y por eso surge la inconvencionalidad? ¿O si es a lo que se refiere el artículo 19 constitucional? Esa es buena pregunta, Valeria, porque el hecho, fíjate, desde que nació la figura en la reforma, creo que se ha venido, no quiero decir malinterpretando, sino que se han venido dando varias interpretaciones del concepto de oficiosidad. Si nos vamos a lo más, vamos a decir lo más sencillo, para efectos del derecho, lo oficioso es lo que tendría que hacer la autoridad sin que nadie se lo pida, porque es parte de su oficio. ¿Sí me explico? O sea, eso sería como un concepto muy, si lo quieres, muy sencillo respecto del concepto de oficiosidad, el significado que se le daría. Ahora, yo te podría dar, y las dos grandes posturas que se han dado respecto del concepto de oficio que prevé el artículo 19, si no mal recuerdo el segundo párrafo, te dice que las maneras en que se han interpretado son dos. ¿Cuáles son esas dos maneras? La primera es que de manera, entre comillas, automática, cuando tú estás en alguno de los delitos que se prevén en el 19, se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Esa es la primera manera en que se interpreta. La segunda manera, y que quizás hace sentido como se regula un poco en la ley de amparo, es que de oficio quiere decir que se abre a debate la figura cautelar. Es totalmente distinta la interpretación, porque de un lado te dicen que de oficio, si tú estás siendo vinculado a proceso por uno de los artículos, por uno de los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional, ahí es donde viene el problema que dicen, bueno, si es homicidio, violación, etcétera, los que vienen en el 19, si se llega a vincular, de manera automática se da la medida cautelar. Pero si lo interpretas de la otra manera, te van a decir, no, el hecho de que se vincule a una persona por uno de esos delitos que está en el 19, hace que el juzgador, de manera, vamos a decir, automática, abra a debate la necesidad de la medida cautelar, no porque necesariamente se vaya a imponer. ¿Sí me explico? Entonces, se llegaron a dar las dos posturas, ¿no?, a nivel en el foro, y predominó, en mi opinión, pues, la postura de que se debía imponer de manera automática la medida cautelar. Entonces, esas son las dos que yo en el ejercicio profesional he alcanzado a percibir. Esas son las dos grandes posturas que se han dado respecto del concepto de oficiosidad. Okay. ¿Y cree que esta postura, o sea, el tomarlo como que automáticamente se toma la medida cautelar, afecta al principio de presunción de inocencia y el debido proceso? Ok, pues mira, en principio yo te diría y no lo digo yo, pues lo dice incluso la Corte Americana, lo ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas, que el hecho de que se dé la oficiosidad entendida como esta primera postura de la prisión preventiva,
lo que sucede es que se afectan varios derechos humanos. Incluso hasta desde el punto de vista de la teoría constitucional se llegan a afectar varios principios constitucionales. Evidentemente la presunción de inocencia sí se ve afectada. ¿Por qué? Porque ya hay una pena anticipada, que es la prisión preventiva, cuando todavía no hay una sentencia. Entonces, a grandes rasgos es lo que dice tanto el alto comisionado como la Corte. Pero independientemente de que se afecte la presunción de inocencia, a mí algo que también me llama la atención y que seguramente lo han visto, es que también desde el punto de vista de la teoría constitucional, dice el alto comisionado que hay una invasión de facultades o de intromisión entre los mismos poderes. Eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque si te fijas, el poder legislativo, en este caso el constituyente, se está metiendo en cuestiones estrictamente judiciales que no debería de meterse el poder legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Me parece de manera muy interesante el alto comisionado. Porque dice, oye, ¿quién es el que impone las penas dentro de la teoría constitucional? Pues el órgano jurisdiccional, no el legislador. Digo, puede haber excepciones, pero la regla general es que si analizamos que la prisión preventiva es una pena anticipada, porque eso lo ha dicho también la Corte Interamericana e incluso la Corte de México, pues entonces, ¿quién es el órgano facultado para imponer las penas? Pues en este caso el órgano jurisdiccional. Pero si te fijas, al momento en que el legislador, el constituyente, regula la pena y que sea de manera automática, al momento en que se dicte el auto de vinculación, eso quiere decir que también hay una intromisión en cuanto a las funciones respecto al del legislativo, respecto al poder judicial. ¿Por qué? Porque dicen, oye, al final del día es el juzgador, al caso concreto, con base en el debate, la necesidad de cautela, la idoneidad, la proporcionalidad y todo lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de que decida si sí o no va a imponer esa medida cautelar, que por mucho que me digan que es medida cautelar no deja de ser una pena, porque tú ya estás siendo privado de tu libertad. Entonces, al final del día, te digo, sí afecta la presunción de inocencia, pues sí, porque ya hay una pena que se está materialmente ejecutando sin que haya una sentencia, ¿no? Entonces, y la gran crítica que hay también ahí desde que se dio la reforma en 2008 y que seguramente se ha analizado, pues es que el estándar probatorio para efectos del auto de vinculación es mínimo. O sea, porque el efecto del auto de vinculación es que se continúe una investigación formalizada. O sea, ni siquiera es para que ya pases tú propiamente a un juicio, porque todavía no estás pasando un juicio ante un tribunal de enjuiciamiento. Los efectos, entre muchos otros, que produce el auto de vinculación es que el Ministerio Público ya se encuentre supervisado por un juez de control en esa investigación formalizada y que se sujeta a un ámbito temporal también esa investigación que se le llama el plazo de cierre de investigación. Pero al final del día, los requisitos, como todavía se está investigando o se va a investigar después del auto de vinculación, pues los requisitos probatorios son mínimos. Entonces, la gran crítica desde que nace la prisión preventiva oficiosa, dicen, bueno, esto salió peor, porque en el viejo sistema, para efectos, estoy hablando del sistema inquisitivo, para que se dictara un auto de formal prisión, sí era un estándar alto probatorio. O sea, en estricto sentido era mucho más complejo dictar un auto de formal prisión desde el punto de vista probatorio que un auto de vinculación, porque tenías, o el Ministerio Público debía acreditar cuerpo de delito y probable responsabilidad, y en este caso lo que te dice la Constitución es que el Ministerio Público, con dato de prueba, que ni siquiera es prueba desde el punto de vista del Código Nacional, con dato de prueba tiene que acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, que ya la Corte ya definió que se entiende por eso, y segundo, que sea probable la participación del imputado. Pero no es lo mismo
esos dos conceptos desde el punto de vista de la teoría constitucional a cuerpo del delito y probable responsabilidad. O sea, el estándar probatorio es mayor. Entonces, si se fijan, ya estás con una pena anticipada, que es la prisión, aunque sea preventiva, y con un estándar probatorio mucho menor que se tenía, que antiguamente era mayor. ¿Sí me explico? Ese es el tema que está en conflicto la prisión preventiva con la presunción de inocencia. Y aparte de la presunción de inocencia, justo hemos visto que en las sentencias que declaran la inconvencionalidad de esta figura, nos han explicado que viola muchísimos otros derechos, no tanto el acto de o el poner a alguien en prisión preventiva, sino que durante todo ese proceso hay pues tortura para sacar información, pues muchísimas cosas que implican justamente violación de derechos sin una sentencia, que digo, aunque hubiera sentencia no es como que es justificado, pero ¿qué otros impactos ha tenido en el sistema y en cuanto a derechos humanos sobre todo? Pues mira, yo creo que independientemente de o sea, me queda claro que hay una violación a la presunción de inocencia, pero vuelvo a lo mismo, es un ejercicio pendular. Cuando nace el artículo 19 en la reforma del 2008, pues era taxativo y muy limitado el número de delitos que ameritaban esa medida cautelar. ¿Qué es lo que va pasando? Y si me permite la expresión, se va pervirtiendo un poco el sistema, porque ya se empiezan a meter delitos y se empieza a ampliar el catálogo de delitos, tanto a nivel constitucional como a nivel de legislación secundaria. Entonces, eso repercute también de inicio, Valeria, si tú lees la exposición de motivos de la reforma constitucional del 2008, se decía, o un interés que ponía especial énfasis el constituyente era una despresurización de los penales. Y tú lo lees ahí, palabras más, palabras menos, pues se dice en la exposición que se quería, o una intención es que no hubiera tanta gente en prisión preventiva, porque debía ser de carácter excepcional. Y así está muy padre en la exposición de motivos, dices, oye, pues esto suena bastante decente, pero después lo que pasa es que se empieza a malinterpretar esto, se empieza, insisto, a pervertir esto, se empiezan a ampliar los catálogos de delitos y entonces ya vuelves otra vez ahora con un estándar probatorio menor y empieza a haber sobrepoblación otra vez en los penales, que eso implica otra plática de violaciones de derechos humanos en los penales. O sea, porque también en los penales hay violaciones de derechos humanos, claro que los hay, desgraciadamente los hay. Entonces esa sobrepoblación, todas las cuestiones de violencia que hay en los penales, cómo están regulados, etcétera, pues digo, ahí también se da ese tipo de violaciones, ¿no? Es complicado porque nacía relativamente con una intención el legislador al momento de crear la reforma, pero después va a tomar otro rumbo que es que con un estándar mínimo, pues cualquier persona puede estar en prisión, ¿no? Y para poder, pues no sé si solucionar, pero mejorar un poco esta situación, ¿qué es lo que se debería de hacer? O sea, limitar justamente esa lista, poner una mejor regulación en cuanto a la interpretación y el ejercicio de los jueces, como por dónde tenemos que ir. Yo creo que el primer paso, Valeria, es ser coherente y congruente con lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tal parece que nosotros, desde el punto de vista internacional, y siempre lo hemos dicho, y no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, que México es muy dado a firmar tratados internacionales y que somos el país que desde afuera firmamos todo y somos amigos de todo mundo y etcétera. Pero en nuestra realidad, si me permites el dicho, pues dice uno por ahí, eres
candil de la calle, pero oscuridad de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Tal parece que para afuera somos los más proteccionistas porque estamos firmando todo lo que se nos viene aquí de derechos humanos y lo que fuera, y después hacia adentro ya hacemos incluso hasta por no cumplir o darle la vuelta a las sentencias. Tú me dices, ¿cómo se puede mejorar? Pues simplemente siendo congruente con lo que has firmado. Empecemos por ahí. Y la congruencia va desde el juez de primera instancia del lugar que me digas hasta la corte, porque la corte también no se ha definido respecto de cómo tiene que asumir sus obligaciones internacionales, porque por un lado te dice que sí se respetan los derechos humanos, pero por otro lado te dice que hay que estar en las restricciones constitucionales, o sea, y se hace ahí una maraña de ideas que no nos quedan claros a nadie, o a muy pocos, o creemos que lo entendemos, pero al final del día, recientemente salen las sentencias de la Corte Interamericana donde claramente están diciendo que el arraigo es inconvencional y que la prisión preventiva es inconvencional, la oficiosa, y seguimos todavía pensando en cómo darle la vuelta a esas resoluciones para medio cumplirlas y medio no. Entonces, yo te diré en concreto, ¿cuál es el camino? Primero, ser congruente y coherente con lo que estás firmando. Segundo, si somos coherentes y congruentes, pues se tendría que reformar la Constitución. ¿En qué sentido? No en el sentido que se quite la prisión preventiva, porque, insisto, la prisión preventiva tiene una razón procesal de ser. Pero a lo que yo voy es, si quitas la oficiosidad, que se ha interpretado de estas dos maneras que yo te digo, pues entonces necesariamente el Ministerio Público va a tener que justificar la necesidad de la medida con los parámetros que le marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya los platicamos: necesidad de cautela, idoneidad, proporcionalidad y todo lo que viene en el Código Nacional. ¿Cuál es el tema también ahí, Valeria? Que nos guste o no nos guste, y lo digo con conocimiento de causa, yo siempre he sostenido, creo yo, tenemos buenos jueces, pero luego los ministerios públicos nos quedan a deber. Obviamente de todos los colores y sabores. Pero el hecho de que tú le permitas al Ministerio Público que se le dé la medida cautelar de manera oficiosa, eso también lo hace que no sea técnico, cuando es su obligación ser un órgano técnico también para justificar la medida. ¿Me explico? Entonces, es complicado porque ¿cuál es el camino? Aparte de los que te digo, pues también tener ministerios públicos más preparados, defensores más preparados, asesores jurídicos más preparados y jueces también. O sea, el problema es que pues dicen, no, bueno, es que es delincuencia organizada, es violación, lo que fuera. Ah, pues ya no tengo que justificar nada, con que yo vincule ya se va directo a prisión. ¿Sí me explico? Pero lo relevan de esa carga probatoria para efectos de la imposición de la medida cautelar, y entonces pues dicen, bueno, pues yo con que consiga la vinculación ya de manera automática se va a la prisión preventiva porque estamos en estos supuestos, ¿no? Entonces, yo creo que esos, además de muchos otros caminos que se pueden tomar, herramientas, es, insisto, no se trata más que de coherencia y congruencia y de aplicar lo que hemos firmado. Y aplicarlo de verdad con plena conciencia, porque si, no sé, la opinión que me merece es que luego somos como muy tibios en la aplicación de los derechos humanos, ¿no? Si realmente somos y los tomamos en serio, pues están las sentencias y las sentencias vinculan y lo que dice la corte, y etc. Pero es como todavía quererle dar la vuelta y no reforman y sí, ¿no? O sea, como que son muy, muy tímidos en eso. Entonces se tendría que tomar más en serio estos instrumentos o tratados que están firmando, ¿no? Y bueno, esta solución claramente no es de un día para el otro y pues todavía queda muchísimo camino. Uh-huh. Bueno, si es que se da. Uh-huh. Pero de mientras, también para la gente que ya está en prisión preventiva,
Sí. ¿Cuáles son las medidas específicas que se deberían de tomar para seguir protegiendo sus derechos humanos a pesar de que están ya privados de su libertad sin sentencia? Pues mira, desde la óptica de lo que marca la Corte Interamericana y desde la óptica de lo que han venido resolviendo los colegiados, etcétera, los efectos de declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva, pues fíjate, eso también se abrió a debate. Si tú tienes a una persona en prisión preventiva oficiosa, o sea, la medida cautelar descansa en la oficiosidad del 19 constitucional, lo que sucede es que se dan interpretaciones respecto de cómo cumplir la sentencia. Y entonces también te encuentras dos grandes posturas en los órganos jurisdiccionales, llámales jueces de amparo, o colegiados, o jueces de control, etcétera, tribunales de enjuiciamiento. Dicen, ok, ya nos declaran inconvencional la prisión preventiva oficiosa. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, se dieron posturas que sostenían que de manera automática se tenía que soltar a los procesados, o la otra postura era que se tenía que abrir a debate el tema de una audiencia, se tenía que convocar audiencia para revisar la medida cautelar. Si no mal recuerdo, la Corte se decanta por esta segunda opción. La consecuencia de que se declare inconvencional la prisión preventiva no es que de manera automática salga el procesado de prisión. Hasta donde yo entiendo, lo que dice la Corte es que se tiene que convocar, y eso viene regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que las medidas cautelares se pueden revisar cuantas veces quieras. Eso venía desde antes en el Código sin la declaración de inconvencionalidad. Pero dice la Corte, vamos a hacer uso de este artículo y entonces vamos a revisar todos esos casos de prisión preventiva oficiosa, todas aquellas personas que estén privadas de su libertad, vamos a revisar la medida y vamos a abrir a debate esa medida cautelar para ver si efectivamente es necesario o no que esté en prisión preventiva. ¿Me explico? Obviamente también hay debate respecto de la duración de la prisión preventiva, si estás excedido o no en el plazo constitucional, etcétera, pues ese es otro tema. Pero de origen, ¿qué es lo que sucede y lo que me ha tocado ver a mí en la práctica? Se supone que de oficio, fíjate, esto es interesante, de oficio el órgano jurisdiccional tendría que abrir la medida, el debate de la medida cautelar. La realidad de las cosas, por lo menos lo que yo he visto, yo he tenido personas en prisión preventiva oficiosa y no es que el juez de oficio te abra el debate, es que tú como defensor tienes que solicitar la audiencia. ¿Sí me explico? O sea, no es que te diga, oye, tu procesado está en prisión preventiva, vamos a abrir una medida. Yo no lo he visto. Obviamente se puede impugnar vía amparo, vía suspensión, lo que sea, pero a lo que yo voy es, también hay que analizar este efecto de la sentencia a la luz de todo el sistema. La realidad de las cosas, Valeria, es que también tenemos un sistema colapsado en cuanto al gran número de asuntos penales que hay y el pequeño número de jueces que tenemos. Entonces yo no sé si humanamente sea posible que el juez en la tarde se ponga a revisar quién tiene en prisión preventiva, que aunque así debería de serlo, y que él esté abriendo audiencias y audiencias respecto de todas las prisiones preventivas que tiene. Lo que yo he visto es que sí se abre a debate, pero siempre y cuando el abogado defensor, el imputado, etcétera, alguna de las partes solicite la audiencia. ¿Sí me explico? O sea, no es... Luego se romantiza mucho eso, no es que se tiene que abrir de oficio. A ver, sí, eso es lo que te dice la Corte, pero también entendamos que los jueces locales o federales no solamente ven audiencias de revisión de medidas cautelares,
ven audiencias de juicio, ven audiencias de formulación de imputación, audiencias intermedias, audiencias de medidas cautelares, de muchas cosas ven. Y entonces la pregunta es, ¿realmente tenemos el sistema para solventar todas las necesidades de la población que, nos guste o no nos guste, somos altamente litigiosos en materia penal? Pues ese es el tema, que no, el juez, ¿cuántas audiencias tendría que abrir? ¿No? Más aparte las audiencias de trámite que tiene. Entonces, es lo que yo he visto. Aunque la sentencia de la corte dice otra cosa, que tendría que ser de oficio. Sí, pero pues una cosa es la teoría y otra la La práctica. pues es complicado. Y luego los jueces también pues son humanos, ¿no? Y Sí. ¿cuántas audiencias tienen diario? Sí, no hay manera, aunque traten de buscar una solución también. Está Es muy muy difícil, complicado. prácticamente ya, pues, no, la realidad no da para... No, y pasa el fenómeno, digo, sinceramente no sé cuál sea la solución a ese tema, pero yo lo pongo en una comparación que a lo mejor se sale un poco del lugar, pero pues decían que el segundo piso del periférico iba a solucionar el tráfico, y se llena el segundo piso y el tercer piso y todos los pisos. Yo no sé si la solución sea tener más jueces o no, pero el problema es que tenemos más y más y más y más jueces, y eso no necesariamente implica que el sistema se despresurice. Creo que también una solución ahí, Valeria, que tendríamos que repensar, y que en esencia también el Código Nacional prevé esas figuras, es que no todo acabe en juicio. Y la realidad de las cosas es que, digamos que la excepción de los asuntos penales terminan con una sentencia por un tribunal de enjuiciamiento. El sistema como está diseñado es más atractivo para las partes en ocasiones llegar a una salida alterna, cualquiera la que me digas, acuerdo reparatorio, suspensión condicional o una terminación anticipada, que sería el juicio oral abreviado, e irte a juicio. No tengo los números, pero sí te puedo decir que son muy pocos los asuntos que terminan con sentencia. Realmente los asuntos terminan con salidas alternas o terminación anticipada. Entonces, también es un poco, ¿cómo decirlo? No es del todo cierto, por así decirlo, que como nos lo vendieron en la reforma, que todo iba a ser juicio y oralidad y estar en las audiencias y objeción, su señoría, y no muy, muy de película, ¿no? O sea, sí pasan, esas cosas en las audiencias sí pasan, pero la realidad de las cosas es que las audiencias de juicio oral son las menos. Generalmente los jueces propician más los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, o el Ministerio Público está más enfocado a negociar con el imputado o el acusado para un juicio oral abreviado, que irse a juicio oral. Porque al final del día, bueno, yo creo que gira alrededor de la reparación del daño, ¿no? Entre otras cosas, pero no es del todo cierto que todo acabe en juicio oral. Ok, y bueno, ya como última pregunta, ¿cree que hay medidas alternativas a la prisión preventiva que de alguna manera sí aborden las preocupaciones de seguridad pública, pero que no necesariamente sea tan controversial e injusto todos estos temas que hemos estado hablando, tanto de derechos humanos como de inconvencionalidad, de no saber cómo aplicarlo, o esta es la única? No, mira, es que volvemos al tema de o sea, por naturaleza, por concepto, la prisión es una pena, ¿no? Desgraciadamente, creo yo, o al menos es lo que yo he visto en la práctica profesional, uno cree que el hecho de tener a una persona en prisión preventiva necesariamente se traduce en justicia. Como que tenemos muy arraigada esa idea de que la prisión preventiva ya está haciendo justicia. Pues depende que, o sea, me queda claro que tienes desde el lado desde el punto de vista de seguridad pública. Yo lo que siempre les digo es, los jueces
no son policías, son jueces. Lo que pasa con la prisión preventiva oficiosa es un poco transformarlo en policía, porque él ya está persiguiendo de oficio, cuando no tendría que hacerlo. Su esencia es imparcial. Ahora, yo creo que el gran problema que tenemos, Valeria, insisto, no son los jueces. Los jueces hacen su trabajo y como todo en la vida habrá buenos y malos jueces. Yo no estoy diciendo ni que todos sean buenos ni que todos sean malos. Hay de todos colores y sabores. Yo lo que digo es que el delito no solamente se previene ni se combate a través de los jueces. El delito se tiene que combatir o prevenir desde nuestras casas, desde nuestros policías, desde nuestros ministerios públicos, y ya el último escalafón o los últimos escalafones son los jueces. Pero desgraciadamente dicen por ahí, ya que se muere el niño es cuando cierras el pozo, ¿no? Somos muy dados a eso. En lugar de que se nos mueran los niños, pues tenemos que prevenir eso, no estar tapando pozos. Entonces, hay tantas cosas. Yo creo que la gran labor del Estado mexicano dentro de su política criminal, me queda claro, hay mucho que hacer en temas jurisdiccionales, en temas de procuración de justicia, en fiscalías, etcétera. Hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que debemos partir desde el punto de vista de la prevención del delito, pero la prevención desde la familia, desde la formación, desde los valores que estás inculcando en la familia, porque todo eso es lo que se va replicando en la calle. Entonces, tú dices, bueno, pues, ¿qué cambiamos? Pues debemos de vivir en paz, ¿no? Eso es en esencia lo que te dice el Código Penal, vive en paz, y si no vives en paz, pues hay esta sanción. Pero lo que pasa es que ya se nos están acabando las ideas, Valeria, o ya se nos acabaron, en donde ya sacamos un nuevo código, en donde ya sacamos nuevos jueces, en donde ya de procuradurías pasamos a fiscalías, en donde ya ponemos el ejército en las calles, en donde ya aumentamos números de policías, donde ya aumentamos las penas. Y yo me pregunto, ¿y eso necesariamente repercute en la disminución de los delitos? O sea, ¿me siento más seguro? Cualquier persona que se sienta más segura, ¿o ya no se están cometiendo delitos? Yo creo que al final del día ese es parte de algo, pero va más profundo. O sea, no es nada más. Sí, se valora todo eso, pero ya se ha probado que el aumento de las penas no necesariamente repercute en que se disminuyan los delitos. O sea, no creas que el delincuente se pone a leer el Código Penal a ver si son 100 o 20 o 30 años de prisión. El delincuente está pensando en otras cosas. A lo mejor lo leerá, pero no es el motivo determinante o no para delinquir. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la clave o uno de los puntos que se deben de atender, además de fiscalías y juzgados, y llámale juzgados locales y federales, y fiscalía local y federal, yo creo que viene un tema más de prevención, de capacitación, y si me permite la expresión, hasta de dignificar las instituciones, porque ser policía en este país es muy criticado y realmente es una función muy noble. En esencia, la policía, su función como concepto, pues es muy noble, pero aquí los vemos como otra cosa menos como eso. Desde ahí empezamos. ¿Por qué en otros países funcionan las instituciones? Pues porque pues yo creo que de entrada, si haces algo mal hay una consecuencia, ¿no? Ya desde ahí. Eso es lo que tenemos que empezarnos a preocupar. ¿Que contesté? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por contestar todas nuestras dudas. Y bueno, para los que están viendo, pues ya un poco desglosamos este dilema de la prisión preventiva, pero pues de todas maneras se aborda muchísimas más cuestiones que surgen de esta figura, muchas más discusiones, pero pues ya también vimos que
la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa ha abierto muchísimo el debate sobre qué se debe de hacer, y ya pues a partir de aquí es un poco esperar a ver qué noticias nos traen. Ya vimos que por ahí alguien quiere ampliar la lista de los delitos que entran bajo esta figura, pero pues ya es nuestro trabajo es informar. Entonces, pues vean los videos que vamos a estar subiendo, este no es el único. Y pues otra vez muchísimas gracias, maestra Escalona, por venir. Gracias, Valeria. Muchas gracias.